Hola héroes imperiales, aquí estoy presente para hablarles más acerca de 100 curiosidades que hay por mucho del lore de Warhammer 40.000, así que sin nada más que decir para perder y tiempo y siendo la penúltima parte, pues vamos a conocer más curiosidades héroes imperiales. Los Novamarines, aquel capítulo de sucesor de los Ultramarines había hecho un gran sacrificio en la devastación pálida, así logrando la victoria para el Imperio, pero lo extraño y oscuro es que esta guerra fue silenciada como archivada casi por completo por la Inquisición y más por el Imperio, sin saber qué clase de enemigos peligros de las estrellas Ghouls y más de saber cuál fue el motivo de eliminar cómo colocar casi todo eso clasificado altamente archivado. Existe la contraparte de la Legión de los Condenados y son los fantasmas de la disformidad, Astartes del caos indiviso que son muy aterradores y que estos estuvieron durante la caída de Cadia para ayudar a Abaddon. Los demonios de Nurgle llamado los portadores de la plaga son creados a partir de las almas caídas de víctimas que sucumbieron ante los virus como pestes mortales de Nurgle, así naciendo un ser de la oscura y asquerosa naturaleza del dios del caos de los virus y enfermedades. Algunos creían que Nikonas Saroukin había muerto o había desaparecido al final de la herejía de Horus, pues el caso es que Nikonas Saroukin quedó criogenizado que no sabe hasta cuándo despertará de su sueño profundo helado. Robout Guilliman piensa que los querubines, aquellos bebés cibernéticos como voladores son una abominable y le da repulsión con solo verlos al ver que tanto ha caído el imperio desde su ausencia. Algunos geomónculos y más del aquelarre del grupo le interesó a Fabius Billy que quería tenerlo en su puesto de las 3 cicatrices, pero luego de Fabius aprendiera de los Drukhari's de ese tipo, pues se fue en contra y de ahí que lo consideraron más como un esclavo. La forma en que un neófito de los ángeles sangrientos se transforme en un es con la última prueba y es sepultarlo en un sarcófago para que pueda pasar la prueba y sobre ciertas visiones, pues es así como un neófito se transforma en un hijo de Sanguinius. Se dice como cuenta que los tiránidos no están en la galaxia por ver que hay más vida en la Vía Láctea, sino que se dice que los tiránidos están huyendo de algo peor y aterrador del que nadie sabe realmente. El Decretus Terminus es el más grande misterio como secreto altamente clasificado de todo el imperio en toda la galaxia y nadie sabe qué es realmente. Algunos dicen que es una bomba que el emperador ha puesto en todo Terra y que le comandó a Vulcan tener el dispositivo de la bomba, ya que solo la activara si el caos llega a Terra y más al Palacio Imperial, pues ahí Vulcan explotaría todo. Otra cosa dice que es un arma poderosa que puede destruir el espacio, tiempo y la realidad misma en toda la galaxia por si todo sale mal para el imperio. Los esclavizadores pueden estar tanto dentro y fuera de la disformidad sin sufrir alguna vibra o posesión del caos entre esos seres que chupadores de espíritus psíquicos que les encanta las mentes jóvenes psíquicas de cualquier ser vivo. Para colocarles los órganos artificiales como las partes a los aspirantes, en que se convertirán en Astartes, es que los hacen mientras ellos están despiertos y sin anestesia, así imaginándose uno el dolor que debe pasar uno por primera vez con todo eso cuando los aspirantes son muy jóvenes. Cuando fue el desembarco sangriento de Isvan V, pues el caso con los ruinosos al percatarse que Fulgrim estaba siendo poseído por el caos y más por el demonio Laer, los ruinosos hicieron un exorcismo hacia su primarca y en vez de que Fulgrim sufriera por el exorcismo de sus hijos, lo disfrutó por mucho. El dios menor del caos que es llamado Quentul ha sido mencionado en novelas recientes y esto es gracias al fin y la muerte donde se confirma una parte de la existencia de los Skavens en 40.000 pero aquí el dios del caos menor y menos visto que era mencionado en Fantasy como en otras ediciones fue mencionado pero como príncipe demonio. En el mismo libro del fin y la muerte hay una cita donde unos custodes dicen que el emperador tiene 2 millones de años, dando a entender que el emperador es más antiguo de lo que uno cree realmente y que él nació en la prehistoria como un nómada por así decirlo.
Cuando el imperio asignó a humanos y psíquicos al cuerpo de Corps de Kriegs, pues lo muy imbéciles los destruirán a cada uno por lo que son realmente, esto fue un problema grande que el Administratum dejó de enviar ese tipo de unidades especiales a un regimiento de la Guardia Imperial. Los manos de hierro tienen a su disposición las llaves Hell, y es que las llaves Hell son objetos de la era oscura de la tecnología, que tiene resguardados estos objetos tan poderosos. Los manos de hierro, que tiene como función las llaves Hell en la activación cibernética de un ser vivo, es decir, si un mano de hierro cae en pedazos y muere, podrá ser revivido en base a la tecnología de la era oscura tipo Robocop, y servir como guardia para custodiar cierta zona muy importante para la Legión y demás entidades artificiales. La cosa fue que Ferrus había prohibido su uso, pero después de su muerte, los manos de hierro las usaron como venganza para su primarca caído. La razón por la que los templarios negros usan cadenas y las unen a sus armas, se debe como algo muy sagrado para demostrar el honor como tributo a Sigismund, su primer líder en toda la historia del capítulo, quien el propio Sigismund usaba cadenas en su servoarmadura. Thorn y Guilliman habían hecho algo muy feo pero crucial después de la herejía de Horus, y fue hacer un trueque con los manos de hierro. El trueque consistía que los manos de hierro aceptaran el Codex Astarte a cambio de obtener el cráneo de su primarca caído Ferrus Manus, cosa muy fea pero resultó al final, esto siendo de hace mucho tiempo. La guerra en el cielo duró mucho, siendo un lapso de millones de años, y más que causarían que se abriera la disformidad, pero que los necrones con los Zetans reducieran por mucho las energías disformes que tanto despreciaban los Zetans en ese tiempo. Las profecías Aeldaris no siempre son acertadas, ya que se decía una profecía de parte de los Aeldaris que un primarca actual traicionaría al emperador, así que eso es falso, y más que tanto Lionel es leal al 100% y Guilliman está en lo suyo. En el primer canon de Rogue Trader se decía que había una hamburguesería al lado de las puertas de la eternidad donde más adelante está el trono dorado, pero sabiendo lo curseado del asunto, que esto y demás fue descanonizado por lo extraño y chistoso a la vez. Lionel Johnson no solo es bueno exterminando y ser de los primarcas más poderosos con una gran determinación, sino que el león también es un buen cantante, y esto lo hace a veces cuando no está ocupado, esto siendo durante la Gran Cruzada. Los Astartes pueden escupir ácido, comer cualquier cosa y respirar aires contaminantes como tóxicos y nucleares. Esto es gracias a sus órganos que están insertados en su boca como paladares y el tercer pulmón que los ayuda por completo. Cato Sicarius siempre se mostraba firme sin ningún miedo a nada, pero después de su viaje en la disformidad, cuando falló el Astronomicon por un instante, hubo algo que se describió como horrible y aterrador al mismo tiempo en la nave donde está Cato Sicarius. Nadie había sobrevivido a la masacre, excepto Cato Sicarius, pero quedó traumado, que por eso comenzó a decir su nombre como yo Cato Sicarius para siempre recordarlo. La mayoría de los mundos imperiales tienen sus respectivas ciudades tipo colmenas, es de lo más normal ver y del por qué hay tantas personas, recursos y demás fábricas por las ciudades tipo colmenas. Los demonios de cada dios del caos ya existían desde muchos milenios e incluso millones de años atrás, ya que a la vez se menciona que habían demonios de Slaanesh que estaban presentes antes del nacimiento de su deidad, y esto se debe a la disformidad, ya que el tiempo ahí dentro es inexistente como el espacio y la realidad que todos conocen. Los Astartes del caos jamás envejecen, todos se verán igual desde el día que aceptaron al caos en sus vidas como almas, y más de estar dentro de la disformidad, sabiendo que el tiempo funciona de otra forma drástica. Por eso es que Astartes como Abaddon, Lucius, Karn y otros traidores se ven igual desde la herejía de Horus hasta la fecha. Había un mito donde se decía que los Gretchins, aquellos enanos feos y verdes ayudantes de los orcos, eran más inteligentes que los mismos orcos, pero perdieron su conocimiento como inteligencia cuando un día los orcos fueron a comer su hongo especial de sabiduría, causando que los Gretchins se volvieran salvajes y más idiotas que los propios orcos.
Martin Luther King Jr. o también llamado el Dr. King, el famoso político que fue famoso a nivel mundial e histórico por defender y apoyar por completo los derechos civiles de las personas y más de los afroamericanos, es canónico en 40.000, pero muchos creen en la historia moderna que dice que el Dr. King fue asesino por James Earl Ray, pues la verdad se debe a que la cábala y más que una Eldari dentro del enigmático grupo asesinaron al Martin Luther King, y esto se debe a las confesiones de, entre comillas, del asesino humano que dijo que lo hizo por medio de una conspiración que va más allá y que había un perpetuo que se hacía el responsable de la muerte del Dr. King. En el milenio 40 había un inquisidor que había descubierto un cuadro donde estaban todos los primarcas, tanto leales como traidores en la época de la Gran Cruzada. Sin embargo, el cuadro tenía algo muy interesante como impactante, y es que en el cuadro también estaban los dos primarcas perdidos, segundo y onceavo. La pintura de la Mona Lisa o Gioconda de Leonardo da Vinci estuvo resguardada en el Palacio Imperial del Emperador y el Imperio desde hace milenios. Aseka Freeman tiene una copia completa del libro de Voynich, y para los que quieran el contexto de esto, el libro de Voynich es el libro más misterioso de toda la historia de la humanidad, ya que tiene una lengua muerta que es difícil de descifrar para los más expertos en el campo de etimología como de lenguas antiguas y arcaicas en la vida real. El caso es que el libro de Voynich posee ciertas cosas como ciencia, medicina, astronomía, filosofía y recetas médicas. Nadie sabe realmente quién o qué civilización antigua lo ha creado, pero Freeman tiene copia del libro y lo ha descifrado, de ahí vendría sus gran dote de sus superpoderes psíquicos. Ok, no, jajaja. Muchos fans creen que el primer príncipe demonio de Korn, el más antiguo que es Dumbret, probablemente sea Genghis Khan, ya que se dice el lore de Dumbret que fue un humano que habitó la Tierra entre el milenio 1 o 2 de la humanidad, y que acumuló mucho poder con grandes masacres y destrucción a su paso en la Tierra, eso dando a entender que sea el conquistador mongol que dejó un gran baño de sangre a su paso hasta su supuesta muerte, que no se sabe realmente dónde está su tumba, aumentando más la teoría que sea él. Cuando el emperador había estado durante mucho tiempo con Horus, el emperador le dio como regalo a Horus un anillo valioso y especial a su hijo favorito que había pertenecido a su madre desde hace milenios. En pocas palabras, Horus tenía el objeto más valioso de su abuela ahora entregado por su padre el emperador. Los astartes muy pero muy raras veces muestran sus sentimientos, y esto se debe cuando un hermano de batalla suyo cae, pero se mantienen firmes y en orden, pero estando en un duelo para confrontar la pérdida de su hermano caído en su interior. Hubo una fiesta donde unos astartes de los puños imperiales fueron invitados a la fiesta, pero lo que pasó quedó para la posteridad, y es que un astarte de los puños imperiales ya en la fiesta se tragó por mucho en banquete que había ahí, y otro puños imperial se quedó discutiendo con un noble de que el emperador no es un dios. También pasó así con un ultramarine que fue llevado a una festividad, pero el ultramarine, para no mostrarse como alguien mal educado con los presentes e invitados, habló de manera caballerosa y educada con los demás, así entablando una buena plática. El emperador fue San Jorge, el mismo guerrero romano cristiano que derrotó a aquel dragón, que le valió su fama histórica. Eso de que se decía fue eso que San Jorge derrotó a aquel dragón, pues la verdad fue que el emperador con su caballo batalló contra el dragón de Marte, el fragmento Zetan del dragón del vacío. Existe un mundo forja del Mechanicus llamado nada más ni menos que Metallica. Sí, el mundo forja se llama igual que la banda de metal más famosa de todo el mundo como Metallica, hasta su logo se parece a la portada del primer álbum como de debut de Metallica, el famoso álbum Kill 'Em All. En el libro de 1000 hijos se menciona la guerra de Termopilas o la guerra de las puertas calientes y los espartanos que fueron contra los miles de persas con su rey legendario Leónidas.
Malcador no solo obtuvo reliquias y demás objetos antiguos de la historia de la humanidad, sino que también tuvo la piedra Rosetta, aquella piedra que fue muy importante en la historia de los egipcios, y para aquellos que quieren saber sobre la piedra Rosetta, fue una piedra importante para los exploradores en el siglo XVIII, que su descubrimiento logró descifrar los jeroglíficos egipcios y demás lenguas muertas egipcias como griegas sobre el antiguo Egipto para los exploradores y arqueólogos. Trasin posee un arma como herramienta de destrucción planetaria llamado el Sierpe Conquistador, un gusano gigantesco de necrodermis avanzado que destruye todo en un mundo para el favor de Trasin el Infinito. Esto da referencia al poema del gusano conquistador de Edgar Allan Poe, que relata de un gusano de las tinieblas que aterroriza a la población de la ciudad que está ubicado dicho poema, y es que hace referencia al miedo a la muerte. Cuando unos Taus fueron al planeta Kelsan, un mundo que fue dominado por un culto de Slaanesh, pues ellos batallaron contra un señor del caos de Slaanesh, lo derrotaron, pero los Taus creyeron que derrotaron al dios del caos Slaanesh. De ahí nació la burla que cada vez que los Tau derrotan a un enemigo común o especial, ellos creerán que derrotaron a un líder importante o dios de alguna facción. Igualmente la inocencia de los Taus es grande, y es que cuando fueron a pelear contra los tiránidos, los necrones y más que el faraón Imhotep, alias el señor de los tormentas, había intervenido en la lucha para luego destruir a los tiránidos sin problemas, los Taus estuvieron agradecidos con los necrones y con Imhotep, pero los necrones e Imhotep hicieron todo lo contrario, acabaron con los comandantes Taus y los controlaron a la fuerza uno por uno. Cuando Belisarius Cole tiene que hacer sus trabajos e investigaciones, pues él coloca música de Mozart, para así entretenerse y estar concentrado en todo. Sin duda que Belisarius Cole es toda una persona culta con lo que escucha. Perturabo y Magnus son grandes fans de Leonardo da Vinci por sus obras del Renacimiento y más de los inventos que había creado a comienzo del año 1500, justamente en la Edad Media. Existe una inteligencia artificial de parte de los tiránidos, que es biológico, llamado el ISO 481. La inteligencia artificial tiránida funciona como una mente enjambre pero menor que conecta sus sensores psicológicos hacia las máquinas, y gran variedad de tecnología para estudiarla y saber más de ciertas tecnologías imperiales como de otras tecnologías xenos diferentes a la suya. Algunas ciudades conocidas a nivel mundial son mencionadas en varios libros de la herejía de Horus, como Nueva York, Londres y ciertos países europeos, hasta se menciona la propia Atlantis o Atlántida en español. En el antiguo canon acerca de los Etans, ellos jamás fueron destruidos, pero lo que ocasionó su ausencia fue el agotamiento de almas como energías que ya no tenían después de la Gran Guerra, así que ellos quedaron en un sueño sin retorno y que solo despertarán cuando todo esté listo nuevamente, pero con el nuevo canon que todos conocen es que fueron fragmentados por los necrones y puestos en laberintos y las pruebas de los necrones. En 40.000, los Aeldaris no son capaces de pelear contra Slaanesh, en cambio con su versión de la era de Sigmar, los elfos lograron sellar y cerrar a Slaanesh por toda la eternidad por el peligro monstruoso que representa para ellos y su raza. El emperador puede cambiar su apariencia y su altura según dependiendo de la situación, ya que normalmente se ve al emperador como un hombre de más de 3 o incluso 4 metros, y esto hizo cuando se presentó al Orgar en la quema de monarquía. Lo curioso e irónico es que el emperador tenía una altura de más de 2 metros cuando conoció al Orgar para llevárselo a la Gran Cruzada, y es que el emperador siempre cambió su altura tanto para los primarcas y los mortales. El primer capitán de los puños imperiales, Darmad Lysander, se perdió un milenio en un planeta que realmente fue raptado, pero logró salir de ahí y nuevamente regresar con los puños imperiales para destruir todo el mundo en el que estuvo durante un milenio. Muchos consideran que el peor libro que publicó Games Workshop acerca de Warhammer 40.000 en general y más siendo de los Aeldaris es la novela de la profecía Aeldari, ya que la historia es aburrida, horrible historia y huecos argumentales, pero esto es debatible con otras novelas, como pueden ser ciertas novelas como las de Ian Watson, Gav Thorpe y Matt Watt.
los mejores libros de Warhammer 40.000 y que muchos consideran como también coinciden es el libro de los Necrones acerca de lo infinito y divino, donde nos muestra mucho de los Necrones, la relación de los señores Necrones y más de los faraones de cada dinastía, pero es más famosa por la rivalidad entre Trasin el infinito y Orican el adivino. Orican ha sido aquel Necrón importante quien predijo que vendría muchas cosas en los próximos milenios como la herejía de Horus, la decadencia del imperio como Aeldari y sobre el milenio 41 que será un desastre galáctico con lo que vendría con un peligro del horror galáctico. En una de las historias más curseadas y que sacarían mucho de onda fue que un puño imperial había entrado a un lugar para adultos, lo que sería un striptease de Slaanesh con varios cultistas y demonios, haciendo cosas íntimas como juegos de asa y mujerzuelas, esto siendo de la primera edición. Los primarcas tienen su rifle muy grande, ojo con lo que diré, ya que no me refiero a sus armas, sino lo que tiene en la entrepierna, ya que todos los primarcas lo tienen grande y los casos más mencionados fue de Lionel y Perturago, que le llegaban hasta la rodilla, pero los primarcas jamás fueron creados para tener hijos, aun si Fulgrim, Magnus u otro primarca que haya tenido una esposa o acompañante, jamás tuvieron relaciones íntimas con sus esposas. En el nuevo libro de Fulgrim, Hijo Perfecto, se menciona que Fulgrim por nada en el mundo ni otra cosa quiere destruir al imperio, sino que quiere obtener el poder del emperador y su puesto para tener todo el imperio a su control y crear una nueva era en base a las características y filosofía retorcida de Fulgrim, mientras que los demás primarcas traidores desean la destrucción del imperio. Hay más de 40 tipos y variantes de Volters de los Astartes, tanto las más normales como comunes hasta las más extrañas y sorprendentes que existen como lo puede ser un Volter fusionado con 4 armas, parecida a la arma creada por Moe con su escopeta y varias armas en los Simpson. La ciudad oscura e infernal de Komorrag está conectado con muchas dimensiones y que esto es una ventaja para los Drukhari a la hora de viajar y de ahí que traigan a su dimensión ciertos cuerpos espaciales de gran tamaño como objetos extraños. Sabiendo que la luna en la vida real tiene una grave que hace que los astronautas floten por un periodo de tiempo corto, pues en 40.000 con los avances y tecnologías del imperio habían hecho que la grave de la luna sea igual que el de la Tierra. Los cicatrices blancas tenían una gran pista gigante de carreras para sus motocicletas, lo tenían para entrenar por medio de la velocidad y también para entretenerse. La pista estaba en la espada de la tormenta, la nave de Yagata y Khan, pero tristemente ya no existe la pista de carreras, porque la nave fue explotada por Yagata y Khan contra Mortarion durante la herejía de Horus. El lugar más importante de las Hermanas del Silencio, aparte del Palacio Imperial, sería la Ciudadela Somnus, como su cuartel general que queda en la luna junto a otras ciudades y ciertas zonas de la Inquisición y del Imperio. En una ocasión chistosa, había un orco que dominó todo un mundo minero, que lo que hizo con su luna fue firmar su nombre a gran escala con un láser de tamaño colosal para entender que quién es el dueño de dicho lugar. Uno de los seres más venenosos como peligrosos a nivel mortal es el sapo de Katachan, que es un gran sapo que más de 1 kilómetro puede matar a muchos seres vivos con una gran expansión de veneno de su cuerpo a grandes distancias. Se puede perder o destruir miles de mundos, y eso para el imperio puede tardar según, dependiendo el comunicado de todo, y aún así, no le darán importancia como bien dicen las creepypastas genéricas, al menos que sea un mundo importante tanto colmena, forja o de reclutamiento de astartes. Hasta el momento en el milenio actual, la mayoría de necrones y dinastía aún no han despertado, ya que poco a poco los mundo tumbas y las tumbas de cada necrón están despertando poco a poco y que según se dice que todo el conteo comenzará cuando todos los necrones a nivel general para dominar toda la galaxia nuevamente. En la novela Einserhorn se menciona una cita donde cuenta que la tumba de un demonio antiguo de caos es grande su tumba, que su tamaño es exageradamente grande, midiendo como un continente.
En el transcurso de la herejía de Horus, Malcador describió al espíritu vengativo de Horus como lo peor de todo el caos y siendo un lugar monstruoso como infernal de pesadillas e infierno real, describiendo a la nave como los miedos reencarnados del emperador mismo. Cuando un grupo o facción del caos toman un mundo imperial, no lo van a convertir en un mundo U-88 demoníaco, sino que van a oprimir todo el poblado del mundo, registrándoles a la fuerza sus derechos y su libertad total hasta someterla con terror y muerte a diestra y siniestra. Angron jamás quiso tener escoltas como guardias personales que lo sigan a cada lucha, ya que Angron cree que se verá débil e inútil, pero igualmente están sus guardias que lo siguen, pero Angron no les dará importancia, siendo Astartes exterminadores de la primera compañía. El emperador le habría ofrecido a Magnus una nueva legión durante la herejía de Horacio Calvas Locas, y es que el emperador creó esa legión para Magnus, pero que los 1000 hijos debían ser eliminados, pero sabiendo cómo es Magnus con sus Astartes que son sus hijos, rechazó por completo la oferta y la nueva legión, nacida de la luna titán fue nada más ni menos que los Caballeros Grises. A los Dreadnoughts no los dejan mucho tiempo activos, ya que varios de estos pueden volverse locos y llega a un poco donde algunos Astartes convertidos en Dreadnoughts pierdan la compostura como la cordura al estar dentro de un tanque viviente. Hubo un caso impactante antes del comienzo de la herejía y fue que Horus al borde de la muerte cuando fue inducido al caos, tuvo una visión y fue viajar al pasado, llegando a las cápsulas donde estaban todos los primarcas, incluyendo los 2 primarcas eliminados. Horus percató que el primarca número 11 aún era bueno y con un aura tranquila y buena, justamente antes de ser dispersados por Erga por las visiones y como serían tomados por el emperador de a futuro. Los cicatrices blancas son racistas, ya que no les gusta tener a un aspirante sin mostrar rasgos parecidos a ellos como a su propia cultura y que se deben ver asiáticos. Cuando Dorn y Vulcan quedaron solos, esto siendo después de la herejía de Horus, como quedó el imperio y el emperador, pues Vulcan quería darle un abrazo a Rogal Dorn por su situación, aún Dorn era negativo y más como esta durante la Gran Purga, pues lo impresionante del asunto fue que Vulcan igualmente lo abrazó y Dorn hizo lo mismo en aceptar el abrazo para luego abrazar a su hermano Salamandra. Perturabo, Magnus el Rojo y Conrad Kors saben cuáles son sus verdaderos nombres que les colocó el emperador, pero el caso con el Señor del Hierro y el Rey Carmesí es todo un enigma, en cambio con Conrad pues es ese mismo como Conrad Kors, ya que el emperador en persona lo llamó así pero Conrad se negó que lo llamaran así, ya que él mismo es llamado por Nostramo como el acechador nocturno. Aquellos aspirantes como neófitos que no llegan a convertirse en Astartes, pues varios terminan como servidores, guardias y ciertos tipos de guerreros en los monasterios como mundos de origen de cada capítulo, por ejemplo, el caso de los ultramarines para que no lograron ser Astartes, terminan convirtiéndose en guardias de élite de ultramar y de Macrei, de los puños imperiales se convierten en guardias y servidores de la falange. Robot Guilliman había creado durante la Gran Cruzada las 21 sillas especiales para todos sus hermanos primarcas y para su padre el emperador, incluyendo 2 sillas que serían de sus 2 hermanos restantes. Lionel lo acompañó y le dijo que era una lástima y pena que ellos 2 ya no están presentes y todo lo hizo Guilliman para reunir a todos sus hermanos y al emperador como familia. Cuando Constantin fue a buscar a Koyasu, la antigua líder del grupo de los Germanis, pues Constantin fue a buscarla en su cuarto para luego ejecutarla por robar el último pedazo de océano de Terra y luego Baldor se llevaría el hijo de la antigua ministra de tan solo 4 años, y es que ese niño se convertiría aquel custodio importante quien se llevaría Draznir siglos después gracias a la guerra de la telaraña y así es, se trata del mismísimo Raen Dimion. Los custodes creen que si el emperador sonríe, ellos por dentro sentirá asco y terror, ya que saben que si el emperador sonríe es porque no es real esa expresión y lo ven como algo inquietante de parte de su líder como lo es el maestro de los tiempos y señor de la humanidad.
El primarca que más se parece al emperador físicamente es Lorgar, con esa tonalidad mestiza oscura que en varias novelas se describía que su piel brillaba con una gran tonalidad dorada, muy parecida al emperador. Los psíquicos exoditas Eldar son los que más poder y capacidades psíquicas tienen, ya que sus almas son muy puras que pueden controlar cómo manipular ciertas vidas de bajo nivel, al punto de elaborar grandes acciones con esto para usar tipos de seres vivos a su favor. Los cristales que usan los etéreos y sus feromonas se parecen mucho a las piedras cristales que tiene las reinas Kulors que capturan los mismos a Eldaris. Si una Eldar bota sangre por una lucha o algo más, la sangre no se hará líquida, siendo que sería lo normal que pasaría, pero la sangre de los Aeldaris se cristaliza al instante. Para que alguien pueda controlar un titán sin importar de qué tipo, pues lo que pasará con el anfitrión quien será el encargado de manejar al titán es colocarlo en una cámara con muchos cables y demás dispositivos como herramientas del Mechanicus para que el espíritu máquina se conecte con el anfitrión y así usar al titán sin problemas. En dado casos extremos es que el anfitrión se le amputa los miembros externos como brazos y piernas para conectarse más al titán, incluso llegando a que pueden ser colocados en una cápsula para controlar todo el titán. Aunque la carne de los orcos es muy difícil de comer por lo dura que es, pues hay un método para cocinar para que sea comestible sin problema y el sabor que se siente al comer un orco es a un hongo, ya que tiene sentido que sepan a eso porque los orcos son hongos que brotaron de una espora de un antiguo orco ya muerto. Lo aterrador de los etéreos es que si un etéreo le ordena a algún Tau hacer algo, aunque estuviera en contra de la voluntad del Tau y que el mismo Tau odia hacer, no dudará de lo que le ordena el etéreo, ya que lo hará al instante, incluso de hacer algo indebido o inquietante, así que tanto del bien supremo y sus líderes Taus tampoco se salvan de tener sus cosas oscuras y corrupción de por medio. Si un vidente a Eldari, es decir, un gran psíquico a Eldar y llega a la mortalidad, pues ellos van a un lugar especial en sus astronaves, que serían bosques hermosos como dulces para así descansar en paz y que luego se transformaran en un árbol de cristales, como simbolismo de lo que son en su interior y la vida como naturaleza misma. Los Tau son vegetarianos y preparan sus comidas a grandes proteínas para la guerra, mientras que su contraparte que son los Cruz, ellos comen cualquier tipo de carne, incluyendo la carne de sus adversarios. Uno de los peores y más inhumanos capítulos de Astartes son los malevolentes, ya que a ellos no les importa nada la vida de los civiles y las víctimas de la guerra, hasta los usan a su favor para avanzar adelante a sus luchas de la peor manera, ganándose por completo el odio y asco de los salamandras los malevolentes. Los Astartes del caos son caníbales, pero ojo con esto, ellos solo devoran la carne de humanos como de prisioneros y personas que han capturado para que luego de reponer energías, consumen de las peores y más horribles maneras devorar la carne de las personas para saciar su hambre infernal y maquiavélica. Aunque los drones de los Taus sean máquinas de apoyo y de soporte para los Taus, ellos tienen conciencia y sabe de la realidad que hay en ellos, hasta teniendo emociones, eso los convierte como el típico robot de caricaturas. El emperador había tomado el riesgo de tener al pequeño Constantin Baldor en sus manos para convertirlo en su más grande custodio definitivo y quien sería el líder de todos los custodes. Los custodes son inmortales, pero si se percatan que sus habilidades y movimientos se reduce por un milisegundo, ellos considerarán la opción de retirarse, ya que a la larga les afectará la edad durante milenios, y que por eso los antiguos custodes que se retiran se convierten en los ojos del emperador, como agentes y espías del imperio para que ellos puedan informar de todo a los custodes desde las sombras. Perder a un custode es perder un guerrero muy importante para todo el imperio y una de las peores batallas que sufrió el imperio fue en la guerra de la telaraña donde la mayoría de los custodes habían caído, siendo el número aproximado de 9000 custodes y miles de hermanas del silencio, la magnitud fue muy devastadora para todo el imperio luego de la gran guerra en la telaraña.
La facción favorita de Henry Cavill, más bien, el propio emperador en la vida real son los custodes. El propio Henry Cavill en entrevistas como en invitaciones por la televisión le preguntaba sobre su pasatiempo favorito, siendo Warhammer 40.000 y que le fascina siempre jugar con los custodes. Los custodes son incorruptos al 100%, pero al final de la herejía y más de la batalla final donde el emperador llegó al espíritu vengativo con sus custodes, Horus había poseído físicamente a los custodes para que ataquen al emperador. Los custodes le decían al emperador que los perdonaran y se arrepienten infinitamente por lo que estaban haciendo. Igualmente el emperador los perdona pero los elimina para avanzar donde está Horus. La razón por la que Fenris es la representación viva de la mitología nórdica se debe que cuando Fenris estaba anexado por primera vez, y esto siendo en la era oscura de la tecnología, se había transformado en un lugar de atracciones vikingas como nórdicas, todo con el fin de preservar y mantener la cultura escandinava de los vikingos. Cuando Garro informó a Dorn sobre la traición de Horus, Dorn se lo tomó muy personal y para mal contra Garro, ya que creyó que era una difamación horrible contra Horus, pero una mujer convenció al pretoriano y Dorn al saber la verdad, se entristeció pero se enfureció al rato, pero con todo eso dejó a Garro al borde de la muerte. El lore de Warhammer se aprende más rápido, mejor y más divertido por medio de los memes y parte de toda la comunidad en general. Muchas gracias héroes imperiales por ver este gran video y el penúltimo de esta serie de curiosidades héroes imperiales y ya saben de costumbre, no olviden sus dorados pulgares arribas, comenten en la caja del imperio qué les pareció el video, suscríbanse para no perderse nada, compartan este gran video a sus hermanos y hermanas leales y que el emperador los proteja héroes imperiales, nos vemos hasta la próxima, adiós.